Queridos beneficiarios, tengo el placer de compartirles una noticia muy emocionante, ya que se ha anunciado el doble pago del Seguro Social para algunos beneficiarios seleccionados. Este doble pago va a proporcionar un apoyo adicional y una mayor seguridad financiera para aquellos que cumplen con ciertos criterios en específicos. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre quiénes van a ser elegibles para este doble pago, cómo pueden beneficiarse de él y exactamente qué fechas es en la cual va a llegar estos pagos. Recuerden darle un me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Si estás entre los beneficiarios del programa federal más conocido en los Estados Unidos, Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI, un programa diseñado para ayudar a aquellos con recursos e ingresos limitados, pues en este video vamos a ver exactamente la información sobre las fechas de depósito, los montos y lo mejor de esto, el doble pago que está programado para mayo 2024. Recuerda que todo esto está de acuerdo a lo estipulado en el cronograma oficial proporcionado por la Administración del Seguro Social. Pues así es, señores, sorpresa para mayo 2024. El cronograma de pagos del Seguro Social para el quinto mes del año confirmó que van a haber 2 desembolsos, los cuales van a haber beneficiado a quienes posean recursos limitados. En caso de que no lo sepas, los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario reciben sus pagos el primer día de cada mes. Sin embargo, existen varias excepciones, las cuales no son tomadas en cuenta por los residentes norteamericanos. De acuerdo con el programa, prácticamente se establece 2 fechas de pago para el mes de mayo. Cabe resaltar algo muy importante, es que no se trata de un pago extra, por si acaso, no es un beneficio adicional, y es que según la información oficial de la administración, van a emitirse 2 pagos porque la entrega correspondiente al mes de junio va a coincidir un fin de semana. Es por tal decisión que han decidido adelantar el pago y establecerlo en el quinto mes del año, o sea, mayo. Es decir, que los pagos van a quedar de la siguiente manera. Pues el miércoles 1 de mayo vamos a ver el pago que corresponde al mismo mes de mayo. Y luego el viernes 31 de mayo vamos a ver el pago que corresponde al mes de junio. Ten en cuenta que la Administración del Seguro Social siempre advierte sobre estos cambios de este tipo, ya que la gran mayoría de los beneficiarios dependen de este programa. Entonces, al conocer las fechas exactas de estos pagos, podrán gestionar de una manera más efectiva sus finanzas personales. Pues bueno, ¿a cuánto ascienden normalmente los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario? Bueno, los pagos en promedio para una persona individual son de unos $943, mientras que un pago promedio por pareja es de unos $1,415. Y luego tenemos a las personas esenciales, las cuales pueden recibir hasta $473. Recuerda que para poder acceder a este beneficio solo debes cumplir con algunos de los requisitos como ser un adulto mayor con recursos limitados. Y a la par debes de haber tenido un certificado de discapacidad o jubilado antes de alcanzar la edad completa de jubilación por temas de salud. Pues muy bien, señores, ya que imagino que hasta esta parte del video se han quedado muchos que son beneficiarios del SSI, hay algo muy importante que debemos mencionar en este video. Y es que muchos de estos problemas de los sobrepagos están dirigidos para los beneficiarios del SSI. Por ello queremos hablar de 3 formas en la cual se han simplificado los sobrepagos del Seguro Social y que de este modo van a ahorrarle dinero a usted. La Administración del Seguro Social ha estado recibiendo muchas críticas por su manejo en los pagos excesivos de los beneficiarios del Seguro Social. Y ahora la agencia quiere, facilitar las cosas como las personas mayores. Entre otras cosas, la Administración del Seguro Social anunció recientemente que va a reducir la tasa de retención de pagos excesivos predeterminada para los beneficiarios del Seguro Social, con el fin de poder reducir sus dificultades financieras. Este anuncio se produjo luego de meses de críticas por parte de legisladores, defensores de alto nivel y clientes del Seguro Social sobre la forma en la cual la administración maneja los pagos excesivos. El Seguro Social está dando un paso muy importante y muy crítico hacia el objetivo de garantizar que las políticas de sobrepago sean justas, sean equitativas
y que no perjudiquen indebidamente a nadie. Fue lo que dijo el comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, en un comunicado de prensa exactamente el 29 de marzo. Es inconcebible que alguien se encuentre sin hogar o incapaz de pagar sus facturas, solo porque el Seguro Social retuvo su pago completo para recuperar un pago en exceso. Pues el último informe financiero de la Agencia de la Administración del Seguro Social reveló que la agencia realizó alrededor de unos 11.000 millones de dólares en nuevos pagos en exceso a los beneficiarios del Seguro Social durante el año fiscal federal 2022, el año más reciente en el cual están disponibles estos datos. Y es que esta cifra representa un aumento de más del 65% con respecto al año anterior, pues normalmente la Administración del Seguro Social distribuye entre 6.000 millones y 7.000 millones de dólares en nuevos pagos excesivos cada año. Muchos de los afectados por las llamadas recuperaciones son personas pobres, son discapacitados, y muchos de los errores conllevan cifras en dólares muy altas. Pues recientemente vimos el caso de una mujer que tuvo que devolver más de $300.000 debido a un error cometido por la Administración del Seguro Social. Luego hay otro caso de otra mujer que se quedó atrapada con un aviso de pago con un total de $60.000. Y hasta en Florida también, una mujer que recibió una carta de demanda por $121.000. Y todos estos con fecha de caducidad de 30 días. En su reciente comunicado de prensa, la Administración del Seguro Social dijo que trabaja para pagar a las personas adecuadas las cantidades adecuadas y en el momento adecuado. Y pues en la mayoría de los casos emite pagos correctos. Sin embargo, pues hay margen para mejorar, ya que la gente cuenta con la agencia para poder evitar que se produzcan pagos excesivos y lograr facilitar la navegación por los procesos de recuperación y exención cuando estos se produzcan. Pues bueno, ¿cuáles son las 3 formas que hemos visto en el cual la Administración del Seguro Social pretende simplificar los pagos excesivos y de este modo pues ayudar a los beneficiarios del Seguro Social a ahorrar dinero? El primero de todos es una menor amortización. A partir del 25 de marzo, la Administración del Seguro Social comenzó a cobrar lo que sea mayor entre $10 o 10% del beneficio mensual total del Seguro Social de este beneficiario para recuperar un pago en exceso. Luego tenemos el periodo de recuperación más largo. Es que un beneficiario, si es que solicita una tasa inferior al 10%, la Administración del Seguro Social va a aprobar la solicitud siempre que la nueva tasa reembolse el sobrepago dentro de los 60 meses. Y por último tenemos el proceso de apelación, que es más simple. Esto es prácticamente que si un beneficiario del Seguro Social cree que el sobrepago no fue culpa suya y no puede pagarlo, entonces puede apelar la decisión sobre el pago y el monto y solicitar a la Administración que renuncie al cobro.